Bueno, un saludo a todos los seguidores de Kira Medios, a quien agradezco el haberme invitado y tener esta oportunidad para dirigirme a su gran público, en gran medida un público pensante, intelectual. Gracias a Edgar Rodríguez, su mentor, su gestor. Y voy a dirigirme en esta oportunidad para hablarles sobre el neoliberalismo como la crisis de la otra pandemia. En primer lugar, señalemos que esta pandemia está conduciendo a una crisis, otra crisis, una nueva crisis del mal denominado modelo neoliberal, que, como decía, no es nueva, es recurrente, pero que ha sido resiliente dicho modelo a las transformaciones hacia unas nuevas políticas económicas más equitativas, hacia una economía más justa. Crisis que es también una crisis del modelo en diversos aspectos, es decir, se trata de una verdadera crisis sistémica. De una parte, la crisis de la visión filosófica epistemológica que sustenta el neoliberalismo y de otra parte su complemento, la crisis de las políticas de dicho modelo, tanto en el orden económico como en el orden social. Un modelo económico fundamentado filosóficamente en una perspectiva teórica que fundamenta su idea central en que la justicia social es de la época de las cavernas del capitalismo, como lo expresara Hayek en algún momento, y que son tiempos pasados y superados para el capitalismo, que no debe ser el papel del Estado el de redistribuir el ingreso, porque eso sería quitarle a los que han sido capaces de generar riqueza y dárselos a los pobres, a quienes Hayek considera unos incapaces, que pues si no son ricos o no tienen más recursos es porque no han querido y son incapaces. Por supuesto, desconociendo todas las inequidades en la asignación de los factores iniciales, desconociendo cómo en los gérmenes mismos del capitalismo hay inequidades entre quienes desde un principio tienen acceso a la propiedad de los medios de producción versus los que no tienen sino únicamente su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esa visión epistemológica del neoliberalismo también se fundamenta en la perspectiva de que es el individuo el núcleo del análisis social. Para esta vertiente, el individuo con su búsqueda de su máxima utilidad, su hedonismo, es decir, basado en un utilitarismo individualista, esa es la premisa con la cual el modelo fundamenta toda su estructura. De manera que para ellos lo social solo se construye como sumatoria de lo individual, pero lo social como ente propio, como una resultante del quehacer humano, no tiene sentido dentro de esta perspectiva. Entonces aparece una contradicción en medio de esta crisis, porque si hay algo que se ha visto es la solidaridad. Y la solidaridad es una afrenta contra el modelo neoliberal. Es una bofetada a quienes hablan de un individualismo metodológico como la esencia del ser humano. No, la esencia humana, la esencia del ser humano es ser solidario. Otra cosa es que la han querido castrar con políticas de corte individualista porque es lo que le conviene al sistema. A ese sistema neoliberal le conviene que todos vayamos por nuestro lado, que cada individuo luche por sí mismo y vea al otro como un competidor, que no seamos solidarios porque la solidaridad puede ser peligrosa para el neoliberalismo, puede conducir a movilizaciones sociales que busquen cambios. Pues bien, la solidaridad que hemos visto en estos días dice relación con eso, con que hay cambios, la sociedad se moviliza en forma natural
hemos visto cómo muchas personas están arriesgando hoy sus propias vidas para salvar otras. Eso es solidaridad. Hemos visto cómo muchas personas ayudan a otras con un mercado, con un apoyo psicológico, en fin. Son formas de solidaridad, aunque los medios lo muestren como un asunto filantrópico de buena voluntad. Realmente la solidaridad es parte de la naturaleza humana. Esa sería una de las primeras confrontaciones que ha tenido el modelo ante esta realidad de la pandemia. Otro elemento que había que señalar es que justamente una crisis que subyace a estos principios es la crisis de aquella visión que sostiene también de corte neoliberal, que la economía se ha transformado progresivamente y ha logrado que aquellos principios que la regían, aquellos principios que orientan a una economía de mercado, de corte capitalista, se conviertan ya no solo en los principios económicos que orientan ese aspecto, el de la economía, sino que se conviertan en los principios del conjunto de la sociedad, pasando a la sociedad de orden capitalista, lo que Carpolanyi llamó la gran transformación de la economía capitalista con unos principios económicos a una sociedad capitalista regida por esos principios económicos como un todo, como una sociedad. Pues bien, en este orden de ideas, hoy en día esa gran transformación está también en entredicho. La sociedad capitalista está mostrando sus fisuras y sus debilidades. Está mostrando cómo ese utilitarismo y ese hedonismo no son suficientes y que se requiere un proceso de acumulación de capital social, para utilizar una expresión que es básico y fundamental para la sobrevivencia humana. En este orden de ideas hay un conjunto de principios subyacentes al neoliberalismo que también están en crisis. Por ejemplo, a nivel ya de políticas económicas, un elemento que sería básico para llamar la atención en esta breve intervención es cómo si algo ha impulsado el modelo neoliberal son dos componentes, el Estado mínimo y un mercado totalmente desregulado y libre. Pues bien, sobre el Estado mínimo, aquel Estado que proponía ya tempranamente Adam Smith y que Hayek se encargó de revivir y radicalizar, es aquel que se relaciona con un Estado que solo se limite a la intervención para vigilar el orden público y para vigilar las fronteras. Es decir, de un Estado que esté al servicio del gran capital para que haya orden y paz que le permitan al gran capital reproducirse en ese proceso sin fin de acumulación de capital que mueve a este sistema. Esto está evidentemente en crisis. Si uno quisiera ver un momento de la historia del capitalismo de fuerte intervención del Estado, no tendría que ir tan atrás en la historia, sino solo mirar lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo entero, pero en particular, por ejemplo, en Colombia, con una cantidad de intervenciones en muchos renglones que había abandonado en su intervención, en su regulación, e incluso en algunos que rara vez había tocado. Entonces estamos también en el orden de lo político, de las políticas económicas, en una fuerte intervención del Estado e incluso el Banco Central, el omnipotente e independiente Banco Central, en el caso nuestro el Banco de la República, que como elemento independiente significa una rueda suelta de la sociedad, pero sí una rueda muy bien engrasada al sistema capitalista bajo las orientaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Pues incluso ese banco, tan ortodoxo en el caso colombiano, también ha intervenido fuertemente a la economía, con políticas crediticias, en fin. Entonces estamos ante una crisis sistémica del modelo, tanto en sus principios filosóficos básicos como en sus políticas macroeconómicas. El otro gran dogma, el del libre mercado, también está en crisis. Evidentemente, si algo ha salido a relucir en este proceso crítico de la pandemia, es que el mercado es insuficiente para regular la economía y en muchas ocasiones
genera perversidades por parte de ciertos actores que con algún poder económico pueden apropiarse de recursos que van destinados a los más pobres para paliar la situación y apropiárselos en forma de búsqueda de rentas, así como también aquellos que pueden de alguna manera especular con los recursos económicos en época de restricciones de movilidad. Así, todo el sistema se ha transformado en una afrenta contra el modelo mismo que se supone ese sistema está defendiendo. Es realmente una crisis del neoliberalismo en muchos aspectos. Una crisis que realmente ha tenido en los pobres y en la solidaridad de los que menos tienen una afrenta también, porque los pobres son los que son más solidarios. Siempre ha sido así. Los ricos van por su lado, los ricos les interesan ellos. Ah, sí, se acuerdan de los pobres cuando saben que son los pobres los que dan su mano de obra y que es de ellos donde nace el valor de las mercancías. Entonces, no, ahora hay que salvarlos, pero ¿cómo? Con recursos del Estado, no con recursos de los ricos. Y todos estos recursos que está generando el Estado pasan por un sector que domina la economía y justamente sigue apropiándose de este proceso aún en crisis, el sector financiero. La lógica del sector financiero se ha apuntalado en toda la economía, se ha entrometido en todas las fisuras de la sociedad y de la economía capitalista en diversos aspectos. Las empresas productivas se han dedicado más a especular financieramente que a reproducir el capital en forma acumulada empleando plantas y además, incluso en términos sociales, se ha penetrado hasta las más pequeñas tiendas de los barrios en eso que han llamado la bancarización. Ese sector sigue lucrándose en estos momentos con todos los recursos que se están fluyendo, que están fluyendo para bailar la pandemia. Todos esos recursos pasan por el sector financiero. De manera que, aunque el modelo está en crisis, es un modelo que sigue reproduciéndose por los vericuetos que ha creado el neoliberalismo con su capacidad muy fuerte de penetrar el sistema político y además fortalecido con base en un modelo de control social, una sociedad basada en lo punitivo. Recordemos a Michel Foucault, la sociedad punitiva, la sociedad capitalista, en la que el elemento central del control social va a ser la justicia punitiva. Pues aquí estamos en un momento también de sociedad punitiva. Ya estamos viendo cómo hay sanciones para aquellos que por su pobreza tienen que salir a la calle a buscar el alimento diario. ¿Sí? En fin, esas son unas reflexiones en síntesis. Estamos en un momento histórico de quiebre, un momento en que la movilización social, un momento en que la sociedad civil de avanzada, una sociedad civil democrática, debe estar atenta y tratar de liderar los cambios que se avecinan. Una vez termine esta pandemia, ya las cosas no serán como antes, pero vamos a entrar en lo que Immanuel Balestrán denominó una zona gris, una sociedad, una sociedad en la que está en un momento de transformación, una sociedad en que en ese proceso de transformación van a haber cambios y quien gane en esos cambios será quien imponga sus intereses al final de esa zona gris y logre establecer un cierto conjunto de instituciones que se van a quedar por algún tiempo, décadas, y que van a gobernar quizás una o dos generaciones. Es momento pues de que estemos atentos, estemos unidos y luchemos por una democracia y una economía más justa y equitativa. Muchas gracias.